Nos encontramos aquí reunidos en esta mesa de debate de Discutamos México. El tema del día de hoy es petróleo. Me da la impresión que en México no se ha dado un debate serio alrededor del tema de cuál debía ser la plataforma idónea de producción de petróleo. La política que hemos seguido es el de maximizar la producción para consolidar y mantener una fuerte posición exportadora con una reciente declinación en fecha reciente. ¿Cuál sería la opinión de ustedes sobre este tema? ¿Debemos mantener esta política? ¿Debemos revisarla? ¿Hay que discutirla en algún foro? Eduardo. Yo creo que nos quedamos atrapados en un problema real, que es la necesidad de recursos, y de ahí que la plataforma difícilmente puede ser discutida. Mientras no reemplacemos el ingreso petrolero por ingreso de algún otro estilo, la discusión puede ser buena desde la perspectiva académica, pero creo que lo que encontráramos, si el resultado fuera distinto a seguir produciendo, pues tendría que ser una buena idea, pero no es realizable. Sí sigue vinculada a la hacienda pública con la producción petrolera, sin duda alguna. Yo opinaría que si no hubiera esta disyuntiva, desde luego la plataforma tendría que ser revisada a la baja para que pudiéramos garantizar una mayor seguridad de suministro para el país al futuro. ¿Qué dice el regulador, Juan Carlos? A ver, yo quiero poner en perspectiva un poquito el proceso. Cómo de años atrás y ahora recientemente a partir de la reforma, cómo se genera el proceso para definir una plataforma de producción. Décadas atrás, hasta antes de la reforma reciente del 2008, Pemex, de manera autónoma en el plano técnico, definía ritmo de restitución de reservas, ritmo de extracción de hidrocarburos. Es decir, definía Pemex esta trayectoria de producción. Sin duda, lo hacía sujeto a las restricciones presupuestarias, a las restricciones que imponía Hacienda, que impone el Congreso, lo cual es natural. Pero Pemex venía de manera autónoma tomando una decisión de política de hidrocarburos que corresponde al Estado. Ahí hemos tenido un importante avance. La reforma reciente ya con toda claridad le adjudica a la Secretaría de Energía y posteriormente en una ratificación al Congreso el definir esta política de hidrocarburos con visión de largo plazo. Coincido contigo, Paco. Hasta ahora, cuando uno ve lo que ha pasado, el modelo que explica el comportamiento de lo que hemos visto en la industria petrolera en los últimos 20, 30 años es una maximización de producción en el corto plazo, ¿no? A costa de una visión de crear valor, de acumular reservas a largo plazo. Pero yo creo honestamente que dimos un importante avance. Esta ya es una responsabilidad que tiene el Ejecutivo, que finalmente lo tiene que plasmar en una estrategia nacional de energía y llevarlo al Congreso. Del todo el presupuesto de inversión, de exploración y producción, aportamos del orden del 15% nada más en exploración. Para sostener los niveles actuales, revertir la tendencia y volver a los niveles de producción que teníamos en el 2004, 3.3, 3.4 millones de barriles diarios, tenemos que triplicar la inversión en exploración y no solo sino recomponer el portafolio de un 15% que destinamos a exploración, tenemos que movernos a cerca de un 33%. Entonces, es viable, los recursos ahí están, los retos que estamos enfrentando en la industria no son de recursos presupuestarios o de recursos petroleros. Aquí el reto que tenemos es un reto de empresa y lo que estamos viendo es la necesidad de recomponer ese portafolio, acelerar e invertir muchísimo más en exploración para poder revertir la caída en producción. Alejandro Villegómez. Bueno, yo lo que quisiera comentar es enfatizar, independientemente de lo que pudieron haber sido los avances que menciona Juan Carlos por la reciente reforma, sí creo que el problema de fondo tiene que ver con lo que se señalaba de la reforma del problema fiscal, ¿sí? De alguna manera, yo creo que es el pecado original del sector y el gran problema de México, esta dependencia. De alguna forma se explotaron los recursos y se ataron a ser una fuente fundamental de los ingresos fiscales y bajo esa medida se genera de cierta forma ciertos incentivos que ataron el desarrollo de la industria en ese sentido. Yo creo que sí es el pecado original, yo creo que ese es lo que originó que
de alguna manera se malutilizaran los recursos, porque ni siquiera no solamente es el problema de la plataforma, de lo que se produjo, sino además cómo se utilizaron esos recursos. Y si gran parte de esos excedentes, esa renta petrolera, se consumió de manera inadecuada, y gran parte y está documentado, entonces yo creo que ese es el problema fundamental. Mientras no se definan, si ahorita nos imagináramos que de repente se dijera, gobierno, no tienes acceso a esos recursos, define primero tu estructura fiscal, cómo la haces sustentable. Yo creo que en paralelo el sector petrolero podría también definir de acuerdo a criterios técnicos, etc. Hay una gran literatura que explica tasas óptimas de extracción o explotación de recursos naturales. Esto no es nuevo, esto desde finales de los 70s, cuando se empezó a dar la explotación petrolera, se discutían estos temas. Lo que sí es cierto es que no se discutieron seriamente, como bien señalas. Efectivamente, el gobierno mexicano está mal acostumbrado a depender de la renta petrolera para un porcentaje muy alto de sus ingresos año con año, y la presión que ejerce para maximizar la producción, para mantener este ingreso, ha sido considerable a lo largo de los años. No sé qué opinas, Ricardo, sobre el tema. Sí, producción y por consecuencia exportación, Paco, son solo dos elementos de este concepto que acabas de mencionar de renta petrolera, que es fundamental para entender el problema. Lo que quisiéramos los mexicanos es maximizar esta riqueza que tenemos bajo el suelo y convertirla en riqueza sobre la tierra. Entonces, el tema de cuál debe ser la plataforma de producción hoy involucra un análisis intertemporal de ver las consecuencias sobre los que nos siguen y además tomar en cuenta una serie de variables de macroeconomía, de finanzas públicas, y ese tema realmente se ha analizado muy poco, como bien decías en tus palabras introductorias. Creo que es fundamental hacia adelante retomar criterios mucho más amplios de maximización del bienestar nacional en la explotación de la riqueza petrolera de cada año. Ya lo mencionaba Eduardo Suárez, ministro de Economía, de Hacienda en algún momento, lo conveniente que hubiera sido la autonomía de petróleos mexicanos. Esto lo mencionaba en los años 40, 50. ¿Por qué nos tardamos 50 años más en hacerlo? Es una pregunta que nunca habremos de responder, pero que afortunadamente está teniendo una respuesta el día de hoy. Cantarell en realidad es el sueño de cualquier empresa productora de hidrocarburos. Es un supergigante en términos de tamaño, es altamente fracturado, muy permeable, de manera que con unas cuantas decenas de pozos, 10,000 a 30,000 barriles por día, alcanzamos los niveles de producción en su máximo pico de producción con Cantarell. El caso contrario de enorme dificultad es el caso de Chicontepec, donde tenemos, por cierto, el mayor porcentaje de reservas probadas y probables de este país. Es un yacimiento extraordinariamente difícil, de muy baja permeabilidad, muy poco poroso, donde cada pozo produce un máximo de 1,000 barriles por día y donde requerimos miles de pozos perforados por año para alcanzar los niveles de producción, y es de los yacimientos más difíciles que tenemos que enfrentar. El reto que se pone a la luz al momento en que los yacimientos supergigantes de México declinan es las carencias que todavía se observan y de manera importante en la gestión de los proyectos en Pemex. Paréntesis para el auditorio no técnico: a un reservorio nunca se le saca todo el petróleo, se le saca una fracción. A yacimientos muy generosos se le saca del orden del 50%, como Cantarell. A un yacimiento de las complejidades de Chicontepec se le saca del orden del 15%. Pemex diseñó Chicontepec en su origen para obtener nada más el 2%, muy lejos de los estándares internacionales. Al momento en que se acelera la declinación de Cantarell, Pemex, en esta óptica de siempre maximizar la producción de corto plazo, decide acelerar
la producción y decide acelerar la perforación en Chicontepec. Entonces, de perforar del orden de decenas de pozos, nos fuimos a querer perforar 1,000 pozos al año. Naturalmente, todas las métricas de desempeño reportaron resultados desfavorables. Entonces, realmente a lo que nos enfrentamos es un problema de gestión, a prácticas gerenciales que deben ser mejoradas. No podemos pretender lanzarnos a perforar a gran escala sin haber hecho la tarea de terminar las pruebas piloto, de haber estudiado el subsuelo. Entonces, Pemex debe de abocarse a eso. Debe replantear el proyecto con una óptica de que está en una fase de desarrollo tecnológico. Entonces volvemos al punto de ¿para qué queremos el petróleo? Para satisfacer una hacienda que no cumple con su trabajo, porque Secretaría de Hacienda tiene el SAT, aduanas y petróleos mexicanos como 3 grandes de ingresos. ¿O vamos a nosotros hacer una reforma que permita quitar presión en yacimientos como Chicontepec? Porque tal vez Petróleos Mexicanos lo hace para satisfacer el hambre de recursos que tiene el país, no energéticos, financieros. Sacar petróleo de Cantarell podría ser como sacar agua de una esponja mojada, para ponerlo en perspectiva. Sacarlo de Chicontepec puede ser como chupar con un popote de una piedra Pómex. La dificultad es infinitamente mayor. La discusión respecto al futuro del país es para cuánto queremos petróleo. Para una generación, 2 generaciones, ¿qué uso le vamos a dar a la renta que tiene el petróleo? Porque hoy el valor que tiene es satisfacer el gasto público en infraestructura o gasto corriente. Pero no tenemos esa visión futurista que tuvieron los noruegos de apartarlo en un lugar, en un fondo donde pudiera servir enteramente para las generaciones de adelante. Creo que omitimos todavía la discusión de qué hacer con la renta petrolera. Por eso yo decía, imaginemos que de repente se decide, ¿sabes qué? Hacienda Pública, tú no tienes acceso ahorita ya a los recursos de Pemex, y define una estructura fiscal sustentable. Yo creo que ese debería ser el paso paralelo que se tendría que dar en esta discusión. Queda claro que el petróleo va a seguir siendo el rey por otros 50 años más, más que hagamos en las energías renovables, biocombustibles, eficiencia energética, por donde lo veamos. Pero eso no quita que empezáramos a tomar decisiones respecto a la energía que hoy día no estamos tomando. Por ejemplo, debemos participar en la investigación alrededor del reactor de fusión nuclear de Cadarache en Francia, donde las grandes potencias lo están haciendo o no. Las grandes potencias lo están haciendo, pero también Corea. Corea ya es la gran potencia, pero hace 20 años estaba atrás que nosotros. ¿Por qué México no? Bueno, la pregunta, ¿por qué México sí? Pero hágase una discusión respecto a la perspectiva tecnológica. ¿Debemos participar en biocombustibles? ¿Debemos esperarnos? ¿Debemos iniciar una investigación? ¿O deberíamos comprar tal vez acciones de una de las empresas líderes en el desarrollo de biocombustibles? ¿Debemos investigar resistencia de materiales? ¿Por qué resistencia de materiales? Porque un automóvil que pesara la mitad de lo que pesa el actual, tal vez consumiría la mitad de combustible. Por lo tanto, requeriríamos menos refinerías, menos producción. Son preguntas que habría que hacer para largo plazo. Pues yo creo que el tiempo ha llegado a su fin. Quisiera darle las gracias a nuestros distinguidos panelistas, a Eduardo Andrade, a Ricardo Samaniego, a Alejandro Villagómez y a Juan Carlos Cepeda. Y espero que este debate haya sido de interés para el público que nos escucha. Muchas gracias.